Gracias, congresista. Congresista Doroteo Carbajo. Chirino Venegas, presente. Gracias, congresista. Se consigna. Congresista Echaíz de Núñez. Congresista Guerra García. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Luque Ibarra. Congresista Morante Figari. Morante Figari, presente. Gracias, congresista. Congresista Moyano Delgado. Congresista Muyante Barrios. Congresista Sarguana Cavides. Congresista Soto Palacios. Presente. Gracias, congresista. Congresista Tudela Gutiérrez. Congresista Ventura Ángel. Señor presidente, aún no alcanzamos el quórum, pero podemos pasar a una sección informativa. Gracias, señor secretario técnico. Entonces, para poder continuar y avanzar con nuestros puntos, invitamos al congresista Wilson Soto para que exponga su proyecto de ley 2930. Señor presidente. Presidente. Sí, congresista Morante, buenos días, adelante. Buenos días, presidente. Presidente, tengo algunas cosas que comentar el día de hoy, si me permite, que estamos en parte de sesión informativa. Sí. Mire usted, en la sesión anterior acepté el tema de pasar a votación el proyecto de ley de notificaciones electrónicas con cargo a redacción frente a una serie de observaciones que hice vinculadas a la notificación electrónica de personas con discapacidad. Hice una alusión muy precisa que incluso eso está contemplado en la ley de personas con discapacidad. Lamentablemente, en la redacción que se ha hecho en el proyecto de ley que se ha aprobado, con ese cargo a redacción, no precisan el tema de personas con discapacidad. En el artículo 8.3 hablan de notificaciones digamos, poblaciones vulnerables que no tengan conexión a Internet o los lugares donde haya dificultad para acceso a Internet. En términos reales, hablar de poblaciones vulnerables puede ser de muchos tipos, y en el caso de las personas con discapacidad tienen una situación muy concreta, ¿no? Y eso no ha sido tocado en el dictamen que se me ha remitido al despacho. Yo esperaba que este cargo a redacción implicara que se hiciera una precisión más concreta con respecto al tema. Yo sugeriría, señor presidente, que se vuelva a redactar adecuadamente esta parte, porque la verdad no es concluyente. Porque básicamente enlaza a las agrupaciones vulnerables a la imposibilidad de acceso a Internet. Y ese no es el caso preciso. Entonces, yo le sugeriría que se pudiera hacer una nueva redacción con respecto a este artículo 8 del predictamen que se nos ha remitido los despachos, haciendo una precisión de que se aplicará lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 21 de la ley 29973, ley de personas con discapacidad, donde ya está muy preciso el tema de que
el Estado, las administraciones públicas tienen la obligación de utilizar para las notificaciones o sus comunicaciones los medios que son requeridos por las personas con discapacidad, incluyendo, por ejemplo, lenguajes de señas, incluyendo, por ejemplo, el sistema braille, macrotipos, una serie de sistemas que pueden ser utilizados por las personas con discapacidad. En ese aspecto, señor presidente, yo quisiera manifestar mi malestar porque honestamente no se cumplió con lo que se acordó aquel día en la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Estamos tomando nota de su pedido para Presente. hacer las Estoy en correcciones comisión con el área permanente por si técnica. acaso. Damos la bienvenida a la por favor, si puedan congresista Gladys considerar mi Echaíz, al asistencia. congresista Cruz y a la congresista Aguayo que nos acompañan de manera presencial. Presidente, si se puede considerar mi asistencia, Guerra García. Sí, claro, congresista Gracias. Nano Guerra y la congresista Marta Moyano también, por favor, considera la asistencia. El congresista Wilson Soto, colega congresista, está listo para exponer su proyecto. Señor presidente, muy Hay que buenos ver días. Efectivamente. Ah, ya. Estábamos en informativa, pero creo que ya tenemos el quórum. A ver si pasamos lista nuevamente. Por favor, señor secretario técnico, sírvase pasar lista para comprobar el quórum. Bien, señor presidente. Congresista Valcárcel Celada. Congresista Paredes González. Congresista Alegría García. Congresista Doroteo Carbajo. Congresista Echaíz de Núñez. Presente. Gracias, congresista. Congresista Guerra García. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Luque Ibarra. Congresista Morante. Congresista Muyante Morante Barrios. presente. Morante presente. Gracias, gracias, congresista. Congresista Salguana Cavides. Congresista Tudela Gutiérrez. Congresista Ventura Ángel. Se informa, señor presidente, que tenemos 2 licencias. Para la presente sesión necesitamos 10 congresistas. Tomando asistencia, se encuentran en plataforma y en asistencia 10 congresistas. Tenemos el quórum reglamentario. Gracias, señor secretario técnico. Continuamos entonces con el quórum respectivo. Pasamos a sección despachos. Como primer punto, se da cuenta de los documentos enviados y recibidos en el periodo comprendido de los días 4 al 10 de octubre de este año. Y en el punto 2 de informes, damos a saber que a través del oficio 999 de esta comisión se cursó a la Oficialía Mayor del Congreso. El Congreso nos remite algunas modificaciones de integrantes de la comisión. Así tenemos que ingresa como accesitaria la congresista María de los Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo, a propuesta del Grupo Parlamentario Renovación Popular. También damos cuenta que conforme a lo acordado la sesión anterior, se han remitido los oficios respectivos a Oficialía para la invitación a la Ministra de la Mujer y a la Fiscal de la Nación. Invito a los señores congresistas si tienen algún pedido. Por favor, presidente, Sí. yo tengo un pedido. Así, ya, ahorita. Señor presidente,
Colegas, buenos días. Les quiero pedir quisiera solicitar la priorización del predictamen del proyecto de ley 785 que propone la ley que reconoce el derecho al concebido. Y para ello sustentaré la importancia del tema. Comenzaremos señalando que la iniciativa ingresó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 18 de noviembre del 2021 y se encuentra a la espera del dictamen. El proyecto de ley de mi autoría tiene por finalidad desarrollar el contenido del artículo 2, numeral 1 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la vida y su identidad y su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto al derecho a todo cuanto le favorece. Si bien la Constitución dispone en forma expresa que el concebido tiene derecho en todo cuanto le favorece, no desarrolla dos aspectos fundamentales. El primero de ellos no define el concepto de concebido en nuestra legislación nacional. Por lo tanto, no se puede determinar legalmente desde cuándo operan los derechos que le favorecen. El segundo aspecto que falta desarrollar legalmente es establecer claramente los derechos mínimos que le asisten al concebido, comenzando con el derecho a la vida, sin el cual ningún otro derecho puede protegerse. Revisando las opiniones que han llegado a la Comisión de Justicia y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Poder Judicial y de la Universidad Sagrado Corazón, de juristas consultados y de las ONGs Pronsex y Manuela Ramos, hemos llegado a la conclusión que la propuesta es viable, entre otras por los siguientes fundamentos. A. Existe unanimidad al señalar que el concebido es ser humano y por ese hecho tiene expedita la protección a sus derechos, siendo el derecho más importante de todos el derecho a la vida. Ciertamente, existen algunos cuestionamientos sobre la viabilidad que otorga derechos patrimoniales al concebido. Pero el derecho de sucesión, el derecho de donar o el derecho de contratar, por ello debe catalogarse al concebido como ser humano al que le asisten derechos humanos, dejando de lado los derechos patrimoniales que han preocupado a algunos colegas. El segundo fundamento a la viabilidad de la propuesta es que el concebido ya ha sido definido por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 02009-A/TC, la misma que en su fundamento 53 señala lo siguiente. Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta, por el lado, que la concepción se produce durante el proceso de fecundación, cuando un nuevo ser se crea a partir de la fusión de pronúcleos de gametos materno y paterno, proceso que se desarrolla antes de la implantación. Este fundamento jurídico permite definir a la concepción en nuestro derecho interno, adheriéndonos a la teoría de la fecundación, dejando de lado la teoría de la implantación o anidación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia, Murillo y otros versus Costa Rica, definió al concebido en un caso excepcional partiendo de la teoría de la anidación, jurisprudencia que no es vinculante a nuestra legislación nacional por tres motivos. El primero de ellos es simple: dicha sentencia regula un caso excepcional y no la regla general, pues resuelve un caso referido a la fertilización in vitro, mientras que la gran mayoría de concepciones se produce de forma natural al interior del cuerpo femenino. Por ello, la fertilización in vitro requiere de una normativa especial que no debe contemplarse en la propuesta de este proyecto de ley.
El segundo motivo es que, de acuerdo a la cuarta disposición final de la Constitución, las normas relativas de derechos y libertades de la Constitución reconoce que se interpretan de conformidad en la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. No incorpora a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El tercer motivo por el cual la definición del concebido adoptada por la Corte Interamericana, que no debe tomarse al pie de la letra por nuestro país, se encuentra precisamente en el Código Procesal Constitucional, que dispone en su artículo 5 del título preliminar lo siguiente. Artículo 5. Interpretación de los derechos constitucionales. El contenido y los alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados y el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los tratados de derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos sobre tratados en los que el Perú es parte. Como se aprecia, el Código Procesal Constitucional es claro al determinar que solo las decisiones, es decir, la parte resolutiva y no los fundamentos, pueden ser utilizados para interpretar el contenido de derechos constitucionales. En consecuencia, la teoría de la anidación del concebido aplica por la Corte Interamericana en la parte considerativa en un caso excepcional. No puede ni debe ser aplicada en forma directa a los casos de concepción natural. Señor presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, podemos seguir argumentando a favor de la viabilidad del proyecto del concebido, pero queremos hacerlo cuando la comisión ponga a debate el predictamen. Agradeceríamos que tenga la gentileza de priorizar la elaboración del predictamen y se agende en la siguiente sesión de la comisión. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. La palabra la doctora Echaíz. Señor presidente, nos acaba de dar cuenta de un oficio que se ha cursado a la fiscal de la Nación, una invitación. Me gustaría saber para qué se la invita. Que nos dé cuenta. Sí, en la sesión anterior pusimos a consideración de la comisión para citar no solamente a la fiscal, sino también a la ministra de la Mujer, toda vez que se había citado 2 veces y no había recurrido, pero era para que informe, tal como lo hizo la presidenta del Poder Judicial, el ministro de Justicia. Sobre actos de gestión. Los actos de gestión, efectivamente. Gracias. Actos de gestión. Sí, eso. Gracias, congresista. Y la bienvenida a la congresista Luque. ¿Sí? Ya, tiene la palabra la congresista Luque. Sí, gracias, presidente. Muchas gracias. Pido también que se conste mi asistencia y quisiera aprovechar, porque entiendo que está en la sección de pedidos, de la misma manera consultar si se ha podido tangibilizar la presencia de la fiscal para que informe un poco el trabajo que tiene desarrollado, ¿no? Como se ha hecho en las anteriores comisiones también que vino, ¿no? Y si hay una respuesta, ¿no? Que fue un poco el acuerdo de la anterior sesión. Sí, justamente en esa línea se acordó que se iba a hacer la citación por oficialía mayor, se ha cursado el oficio a la oficialía y estamos en ese proceso. Por parte de la ministra de la Mujer igual, ¿no? Son a las 2 funcionarias a quienes se les está citando. Supongo que en el transcurso de los días van a hacer contacto para ver cuándo la vamos a tener aquí. Gracias, congresista Luque. Estimados colegas congresistas, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra en esta sesión? Continuamos entonces. En el siguiente punto, orden del día, teníamos como primer tema en esta sesión. Señor presidente, perdón. Con respecto a la... Sí, congresista Morante. Con respecto a la instancia anterior, y yo había comentado un asunto cuando estábamos en sesión informativa, quisiera saber qué resultado van a dar frente a mi pedido
del tema de corregir los aspectos vinculados al artículo 8 del proyecto de ley o del dictamen que se aprobó vinculado a las notificaciones electrónicas, ya que habíamos precisado que no se había cumplido tal como se había pedido en la redacción con respecto a los derechos de las personas con discapacidad en relación a estas notificaciones electrónicas, ¿no? Yo había pedido que se pueda incorporar más bien los aspectos vinculados a los numerales 2 y 3 del artículo 21 de la ley 29973, porque ahí está mucho más preciso el asunto vinculado a las personas con discapacidad. Yo quisiera ver si es que efectivamente la comisión va a tomar una decisión o su presidencia va a tomar una decisión con respecto a este tema para hacer las correcciones del caso. Gracias. Sí, gracias, congresista Morante. Yo concuerdo con sus observaciones. Creo que lo que usted plantea es real, ¿no? Que todos tengamos acceso. Nosotros cuando recorremos las regiones, usted como también provinciano y yo sabemos que en muchos lugares no hay internet, no hay ni siquiera luz. Entonces, sí, eso justamente el área técnica de la comisión se va a comunicar con su despacho, sus asesores para afinar ese pedido y se va a atender su pedido. No se preocupe, estimado colega Morante. Continuamos entonces en nuestra sesión de orden del día. Presidente, disculpe, congresista Eduardo Salguana, muy buenos días, presidente. Por favor, para registrar mi asistencia en la sesión, presidente. Gracias. Se registra, señor congresista. Continuamos entonces en nuestra sección de orden del día. Teníamos como primer punto en esta sesión la presentación de la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo, pero ella ha llamado pidiéndonos que su intervención sea al final de esta sesión. Y entonces pasaríamos al segundo punto, que sería el congresista Wilson Soto, para que exponga su proyecto de ley 2930. Tenemos, estimado colega Wilson Soto, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, colegas parlamentarios, agradezco al presidente de la comisión el haber agendado la sustentación del proyecto de ley 2930/2022 de mi autoría. Por favor, he preparado un PPT y seguramente nos podría apoyar con su equipo técnico para poder pasarlo. Bueno, señor presidente, la propuesta legislativa tiene por objeto modificar los artículos 73, 74 y 88 del Decreto Supremo 017-93 JUS, texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de mejorar los mecanismos y requisitos de elección del presidente del Poder Judicial y presidentes de las Cortes Superiores, conforme al texto siguiente. Artículo 73. Presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial, le corresponde la categoría de titular del Poder Judicial y para ser elegido requiere contar con no menos de 3 años de antigüedad como juez supremo titular, no encontrarse procesado o sentenciado penalmente por delito doloso, no encontrarse procesado o sancionado administrativamente y no haber sido o estar siendo demandado en vía civil. Artículo 74. Elección del presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema es elegido por todos los jueces titulares del país por mayoría absoluta para un periodo de 3 años y no hay reelección. Se proclama ganador a quien tenga más de la mitad de los votos válidamente emitidos si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los candidatos que obtuvieron las 2 más altas mayorías relativas. En la segunda elección se proclama ganador
a quien alcance mayor votación. En caso de empate será electo el candidato con mayor antigüedad como magistrado del Poder Judicial. El voto es secreto y obligatorio. La no emisión del voto sin justificación se considera como falta grave y se sanciona con suspensión del cargo por 3 meses sin goce de remuneraciones. La justificación sustentada por la no emisión de voto por causales de enfermedad u otras circunstancias se presentará hasta un día hábil antes de acto electoral. La elección se realiza el primer domingo del mes de diciembre del año que corresponda. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, garantiza la transparencia del proceso electoral, brindando apoyo y asistencia técnica y tecnológica apropiada y segura. Artículo 88. Elección de los presidentes de Cortes Superiores. El presidente de la Corte Superior es elegido para un periodo de 3 años por la mayoría absoluta de todos los jueces titulares del respectivo distrito judicial, bajo los mecanismos del artículo 74 de la presente ley. Se requiere contar con no menos de 3 años de antigüedad como juez superior titular, no encontrarse procesado o haber sido sentenciado penalmente por delito doloso, no encontrarse procesado o sancionado administrativamente y no haber sido o estar siendo demandado en vía civil. La siguiente diapositiva, por favor. Exposición de motivos. La Constitución Política del Perú, desde el artículo 138 hasta el 149, establecen disposiciones vinculadas a la administración de justicia y el gobierno del Poder Judicial. Uno de los fundamentos de la creación del Estado fue la solución de conflictos, controversias o incertidumbres jurídicas a través de una organización que otorgue justicia y seguridad jurídica, atribución delegada constitucionalmente al Poder Judicial. El Poder Judicial no debe estar al margen de los principios democráticos en la elección de sus autoridades, con la finalidad de que adquieran legitimidad no solo al interior de la institución, sino también en la sociedad. Señor presidente, actualmente el Decreto Supremo 017-93 establece que la designación del presidente del Poder Judicial se realiza entre los magistrados de la Corte Suprema, acarreando su baja popularidad, aceptación y legitimidad dentro de los jueces de todo el país, los abogados y la sociedad en general, porque se percibe que los magistrados supremos se eligen entre ellos a través de acuerdos o negociados. Lo mismo ocurre en el caso de los presidentes de las Cortes Superiores. Siguiente diapositiva, por favor. El artículo 138 de la Constitución Política establece: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. El presidente de la Corte Suprema tiene funciones y competencias en todo el territorio nacional y en los distritos judiciales, los presidentes de las Cortes Superiores. Proponemos que la elección del presidente del Poder Judicial y presidentes de las Cortes Superiores sea democrática para un periodo de 3 años, que no exista reelección y que el proceso electoral sea con la asistencia de la OMPE. La elección se realizaría con participación de todos los jueces titulares del país, para el presidente del Poder Judicial y para los presidentes de las Cortes Superiores,
por los jueces titulares de cada distrito judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Señor presidente, como antecedente a la presente iniciativa se tienen el proyecto de ley número 3430/2018 Poder Judicial, por el cual el expresidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, propone la modificación de los artículos 73, 74 y 88 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, también tenemos el proyecto de ley 7315/2000 CR, que propone reconformar a los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y modifica el sistema de elección de presidente de la Corte Suprema de la República y los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia. Siguiente diapositiva, por favor. Efecto de la vigencia de la norma. La presente iniciativa legislativa busca modificar los artículos 73, 74 y 88 del Decreto Supremo 017-93-JUS, texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para democratizar la elección de los representantes del Poder Judicial. Análisis costo-beneficio. Señor presidente, el proyecto de ley no representa gasto al Estado, más bien fortalecerá al Poder Judicial teniendo autoridades que cuenten con la aceptación de los jueces, personal administrativa y abogados a la sociedad en general. Siguiente diapositiva. Relación con el Acuerdo Nacional. Se vincula con el Acuerdo Nacional Política 1, fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. Política 24, afirmación de un Estado eficiente y transparente. Política 28, plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos y acceso a la justicia y independencia judicial. Señor presidente, en primer lugar, yo agradecerlo a su presidencia por haber agendado este proyecto para la sustentación. Estoy seguro que vamos a tener respaldo de los colegas parlamentarios, miembros titulares de la comisión, para que se haga en un oportunidad momento el predictamen, y asimismo también pido apoyo a los miembros titulares de la Comisión de Justicia para la próxima sesión, en todo caso, de acuerdo a la agenda, que usted puede emitir el predictamen y poderlo votarlo, y agradecerle muchísimas gracias por esta oportunidad, señor presidente. Gracias, congresista, a usted. Como segundo punto, en esta sección tenemos al congresista Guido Bellido Ugarte, quien nos va a exponer sobre su proyecto de ley 1022/2022 CR, que modifica la ley 31012 y establece protección a los miembros de la Policía Nacional del Perú en el marco constitucional. El congresista Bellido Ugarte tiene el uso de la palabra. Presidente, un favor, ¿podría poner un segundito, por favor? Sí, congresista. Muchas gracias, presidente, por favor. Bien, el día de hoy vamos a sustentar el proyecto de ley número 1022/2022-CR. Desde mi despacho vengo impulsando el proyecto de ley que propone modificar la ley 31012, Ley de Protección Policial, y establece protección a los miembros de la Policía Nacional del Perú en el marco constitucional. Este proyecto fue presentado el 17 de diciembre del 2021. A continuación se expondrán los fundamentos que sustentan nuestra propuesta. Siguiente, por favor.
El objeto de la ley es regular de manera adecuada la protección a efectivos de la Policía Nacional del Perú dentro de un marco constitucional, evitando así la vulneración del derecho a la igualdad, el principio de no discriminación, la autonomía del Poder Judicial y Ministerio Público y los principios básicos del uso de la fuerza, para cuyo efecto se propone principalmente dos puntos. Uno, modificar la modificación de la ley 31012, ley de protección policial, y dos, restitución del principio de proporcionalidad. Conforme paso a detallar. Siguiente, por favor. Es importante mencionar el contexto histórico en el que fue dada la ley 31012, ley de protección policial, poco después de haberse decretado el estado de emergencia ocasionado por la pandemia en fecha 28 de marzo de 2020. Se publicó la ley número 31012, denominada Ley de Protección Policial, la cual fue aprobada de forma controversial pese a existir opiniones en contra de las principales instituciones del Estado involucradas en el tema, como la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente, la ley 31012 dispone brindar servicio de asesoría y defensa legal gratuita al personal policial. Al respecto, resaltamos de esta norma que podría devenir en una crisis que podría extenderse a todas las instituciones, pues todo funcionario o servidor público debería tener el derecho de acceso a los mismos beneficios que los efectivos policiales. Ello no implica abandonar y desconocer la loable labor que desempeñan, por lo que es imperativo fortalecer la Defensoría de la Policía para que brinde el apoyo técnico y jurídico a todo miembro de su institución, supuesto que se pretende corregir mediante nuestro proyecto de ley. Actualmente, la ley vigente dispone que el principio de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente. La norma, bajo la redacción vigente, vulnera el principio de independencia y autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial, a razón de que la interpretación y uso del test de proporcionalidad y racionalidad es independiente de cada caso y se realizan en función al razonamiento de las autoridades, bajo los criterios generales dispuestos por ley. Jurisprudencia u otro, sin embargo, no se puede imponer interpretación de la norma a favor de una de las partes. Asimismo, otra muestra de falta de técnica legislativa de la ley 31012 que pretendemos modificar consiste que la ley vigente establece la prohibición de dictar mandato de detención preliminar, judicial y prisión preventiva. Al respecto, consideramos que para la evaluación de la procedencia de una prisión preventiva se analiza las concurrencias de los fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de pena y sobre todo el peligro procesal, sin valorar el peligro procesal que podría garantizarnos que los actos de investigación no puedan ser obstaculizados al no recibir prisión preventiva en ningún supuesto, es decir, como asegura el fiscal, que el investigado no puede alterar los medios probatorios, las declaraciones o que se direccione las pericias u otros actos en su beneficio cuando existió o evidenció algún indicio de dicha actuación. Dicha interrogante debe someterse necesariamente a una autoridad judicial para que pueda analizar la situación en cada caso concreto, bajo los principios inmediación y publicidad, y ellos deben ser valorados así no solo para efectivos policiales, sino para todo ciudadano. Por último, la ley vigente cae en redundancia legal,
por la siguiente regulación. Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otros medios de defensa en forma reglamentaria, actúe. Dicho extremo de la ley es totalmente redundante, a razón que cae en innecesaria y antitécnica la redacción, pues en función a la normativa vigente y las máximas de experiencia, se tiene claramente establecido que si el personal actúa en forma reglamentaria no corresponde sanción alguna. Todo lo expuesto evidencia que los legisladores de entonces han hecho del populismo parte de su función legisladora, lo cual ha devenido en regulaciones innecesarias, ilegales y hasta inconstitucionales, en su afán de llamar la atención de los medios de comunicación. Nosotros reconocemos el trabajo que realizan los hermanos de la Policía Nacional y vamos a recordar siempre las acciones heroicas en etapa de pandemia. Siguiente, por favor. A razón de los errores de la ley vigente, nuestro proyecto de ley plantea la modificación del objeto de ley a efecto de corregir los errores previamente mencionados. Asimismo, se plantea la restitución del principio de proporcionalidad, eliminando por la ley 31012, ello en función y acorde a los principios y regulación dado por el Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución en el siguiente tenor. Todo empleo de armas, incluyendo el uso de la fuerza, debe enmarcarse bajo los principios constitucionales de proporcionalidad, necesidad, legitimidad y humanidad, siendo estos aplicados a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos y del derecho internacional humanitario ratificados por el Perú según el artículo 4 de la disposición final y transitoria de la Constitución. Se plantea de igual modo la derogación de los artículos 3, 4 y 6 por ser redundante, innecesaria y hasta inconstitucional. Conforme lo detallado, nuestro proyecto de ley, bajo la nueva redacción sobre protección policial planteada en el marco constitucional, repercute directamente en el fortalecimiento del régimen democrático y el Estado de Derecho constitucionalmente reconocidos. Por otro lado, se restituye de manera íntegra la autonomía institucional del Poder Judicial, del Ministerio Público, en la determinación para invocar medidas cautelares cuando un hecho en particular lo amerite. Asimismo, la sociedad tendrá garantizado el ejercicio de varios derechos sin que esté expuesta su integridad física. Señor presidente, colegas congresistas, este proyecto de suma urgencia, conforme a los importantes argumentos expuestos, únicamente buscamos unas regulaciones correctas que respeten la Constitución y sobre todo los tratados internacionales. El derecho de las personas debe ser garantizado a través de regulaciones normativas adecuadas. Corresponde, en este caso, emitir un dictamen favorable para corregir los errores coyunturales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Guido. Para informarles, estimados colegas, la congresista Silvana Robles me está pidiendo que la posterguemos un tiempo más. Buenas tardes. Para que pueda... ahí está, la congresista Robles, ¿ya está lista? Sí, correcto, disculpe, señor presidente, estuve dirigiendo mi presidencia en una comisión y ya estoy lista para poder... Bien, congresista, adelante entonces, tiene uso de la palabra. Bien, agradezco, señor presidente, el tiempo cedido para poder exponer el proyecto de ley
1230-2021 del Congreso de la República. Es una ley que modifica los artículos del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y del texto único ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. El objeto del proyecto de ley es la modificación de diversos artículos del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Los vicios trascendentes que causan la nulidad del pleno derecho del acto administrativo y los vicios no trascendentes que pueden ser materia de enmienda y preservación del acto. Los requisitos del procedimiento respecto de la presentación y subsanación de la documentación que se tramita en la administración por los usuarios y las faltas administrativas en las que pueden incurrir los funcionarios públicos en el procedimiento administrativo, la facultad de contradicción de los administrados mediante el recurso de nulidad y sus consecuencias, también las circunstancias en las que se configura el delito de omisión del acto administrativo y la responsabilidad civil del funcionario. Si bien dentro de la función administrativa y derecho administrativo, siguiente lámina, por favor. La función administrativa, siguiente, es la actividad encaminada a la realización de la satisfacción de las necesidades y el bienestar de la comunidad desde la perspectiva del bien común y la justicia distributiva por parte de los tres órganos fundamentales del Estado, pero también de los organismos privados dedicados a esa finalidad. Es en la complejidad institucional y funcional de la administración pública que tiene lugar el derecho administrativo, que regula su funcionamiento, sus competencias y funciones, pero también los procedimientos que deben seguir los administrados y la administración pública. Siguiente, por favor. El procedimiento administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo General. La actividad de la administración pública en cumplimiento de sus fines está regulada por el texto único ordenado de la Ley 27.444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, que constituye el cuerpo normativo integral aplicable por todas las entidades del Estado, a que se refiere el artículo 1 del título preliminar, que son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, gobiernos regionales, locales y organismos constitucionalmente autónomos. Su ámbito de aplicación alcanza también a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de la concesión, delegación o autorización del Estado conforme la normativa del caso. Los procedimientos que tramitan dichas personas jurídicas privadas se rigen por la Ley del Procedimiento Administrativo General en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada. Dentro de la problemática y solución propuesta de conformidad con el informe final de la comisión evaluadora, hubo entidades que no lograron cumplir con los procedimientos para el financiamiento de sus obligaciones de pago de sentencias judiciales, como por ejemplo el Ministerio del Interior, el Centro de Formación en Turismo, el GORE Junín, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, la Universidad Nacional del Callao, entre otras. Es por ello, y existiendo un saldo de más de 18 millones de soles, es razonable y conveniente la reactivación de la comisión multisectorial a fin que continúe con sus labores en la asignación de dicho saldo. Dentro del análisis costo-beneficio del presente proyecto de ley, tratándose de una ley declarativa, su aplicación
no compromete recursos financieros o institucionales del Estado, salvo para dar viabilidad a la ejecución del pago de la deuda social con los recursos ya programados en el presupuesto del sector público 2022. El beneficio tiene un gran impacto social en la medida que esta ley permitirá que el Estado cumpla con las obligaciones de pago pendientes, para lo cual los montos necesarios no fueron oportunamente programados y requeridos por algunas entidades dentro de los plazos que debieron hacerlo. La vinculación con el acuerdo nacional del presente proyecto de ley tiene conexión directa con las siguientes políticas relacionadas con la democracia y el Estado de Derecho. Dentro de ellos, el fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho, el gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes. Asimismo, con relación a un Estado eficiente, transparente y descentralizado, se conecta con las siguientes políticas: la afirmación de un Estado eficiente y transparente, la promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, lavado de dinero, evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas, plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos y acceso a la independencia judicial. Es todo en cuanto a esta iniciativa legislativa, señor presidente. Gracias, congresista. Bien, entonces continuamos. Como segundo punto en esta sesión tenemos el debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2002/2021-CR que propone la ley que promueve la inscripción de parte en el registro de deudores alimentarios morosos. Bien, entonces, en este predictamen recaído en este proyecto de ley 2002, tiene como iniciativa legislativa la inscripción de los obligados alimentarios morosos en el registro de deudores alimentarios que pueden ser por la demandante que tenga una resolución judicial consentida. Esto con la finalidad de lograr su cumplimiento. Bajo este contexto, se propone mejorar la regulación contenida en la Ley 28970, que establece el registro de deudores alimentarios morosos y, en caso de haber vencido el plazo de 3 días que establece esta norma, el órgano jurisdiccional competente que conoce la causa que este órgano no haya ordenado la inscripción en el registro de deudores morosos, se debe realizar la inscripción al día siguiente de vencido este plazo a solicitud de la parte, con la resolución judicial. Hay que aclarar que hay un plazo de 3 días para que el órgano que conoce el caso notifique la inscripción en el registro de deudores morosos. Si no lo hace, entonces lo que se busca en este proyecto es facultar para que el perjudicado de parte pueda hacer la inscripción. Entonces, en este contexto, la solicitud, con una simple solicitud del deudor alimentario moroso, el cual se ingresará ante el órgano jurisdiccional competente, ¿no? La parte está facultada para hacer este pedido. Se busca establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento oportuno de las sentencias judiciales que ordenan el pago en materia de alimentos. En ese sentido, hay que señalar que el inciso 4 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad
de ello, ¿no? Tanto si viven en el Estado parte como si viven en otro país o en el extranjero. De este modo, el derecho a los alimentos, cuya concreción es de carácter progresivo, que el Estado reconoce y que obliga incondicionalmente a que se preste una provisión mínima, lo que busca dar fuerza a esta iniciativa. Aunado a ello, es conveniente señalar que la política pública de reforma del sistema de justicia 2021-2025, publicada conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo 012-2021-YUS de fecha 15 de julio del 2021, ha precisado que los procesos alimenticios enfrentan su propia problemática y revelan una situación que impacta en diversos grupos, sobre todo los de especial vulnerabilidad, principalmente que son los menores de edad. En atención a ello, la iniciativa legislativa fortalece el derecho del alimentista para garantizar, entre otros, que la información pueda ser enviada a las centrales privadas de riesgo, asegurándose que la deuda alimentaria sea pagada, de modo que se salvaguarda la tutela jurisdiccional efectiva y se efectivice el derecho a percibir la pensión mínima sin dilaciones al respecto, ¿no? Finalmente, señores congresistas, es preciso resaltar que la proposición legislativa persigue una finalidad constitucionalmente legítima, en tanto busca garantizar el derecho a los alimentos a través de la tutela jurisdiccional efectiva, resaltando la importancia de la iniciativa de parte que se faculta en este proyecto de ley, de tal manera que se evite de este modo la inacción de los operadores de justicia. Se da entonces el uso de la palabra a los colegas congresistas que deseen intervenir respecto al proyecto o al dictamen, al predictamen que acabo de sustentar. Ahí en la plataforma, ¿no? Sí, tiene la palabra la congresista Luque de manera presencial. Sí, gracias, presidente. A mí me parece importante la propuesta, pero sí creo que es importante considerar algunos temas en reflexión. Una primera es que la ley, la 28970, efectivamente inicialmente establecía que tenía que inscribirse los deudores alimentarios a petición de parte, ¿no? Pero esa situación fue luego subsanada con el decreto legislativo 1377, que modificó y dispuso que el juez tenía que hacer dicho proceso. Y a raíz de eso se emitió el decreto supremo 008-2019, que señala expresamente lo siguiente, ¿no? En el 5.1 dice, el procedimiento se inicia de oficio o a solicitud de cualquiera que tenga legítimo interés ante el órgano jurisdiccional competente que conoce o conoció la causa o quien debe ejecutar el pago de la obligación. Es decir, digamos, esta situación ya de alguna manera ya existe, ya está regulado. Y el registro sí se actualiza permanentemente. Y el hecho de que esté a cargo del Poder Judicial es porque efectivamente son ellos los que tienen el control de quienes van pagando o no van pagando la deuda. El problema no es el registro, el problema es que no se pagan. Ese es el problema central de la medida. El problema es que lamentablemente tenemos un alto porcentaje de deudores alimentarios morosos y ese es el centro del problema. Y en realidad no necesariamente, digamos, con el procedimiento, que yo no cuestiono el procedimiento, porque creo que lo que se está haciendo es lo que ya está regulado en el reglamento, se está elevando a nivel legal, pero en realidad no se está solucionando el problema, porque como digo, el problema no es que no se actualiza el registro, este registro sí se actualiza, el problema es que no se paga, y eso lo han advertido las distintas opiniones que han dado cuenta sobre este proyecto. Entonces, esas son un poco las preocupaciones que tengo, porque una cosa que se está incorporando en el procedimiento
es que dice, recepcionada la solicitud, se remitirá copia de la misma a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura. Esto, digamos, sería en la medida que se estaría incumpliendo y el juez no estaría cumpliendo oportunamente el registro de deudores. Entonces, porque aquí se está autorizando con la modificación que si vencido el plazo de 3 días, si el juez no hace en los 3 días, entonces al día siguiente vencido el plazo, inmediatamente se hace, indistintamente, digamos, consentida o ejecutoriada. Entonces, no me parece que eso sea, digamos, coherente. A mí me parece sí adecuado que haya un plazo y más bien el peso central que debería haber, y ojalá que quizá en una sesión, presidente, se pudiera convocar a los responsables del registro, digamos, a ver cuál es el porcentaje de morosidad, y digamos qué acciones se pueden hacer para garantizar que se cumpla el tema de que la gente cumpla pues su pensión de alimentos, que creo que es el tema central, porque además es un registro que sí está cumpliendo un efecto, porque incluso, si no me equivoco, está articulado a este tema del Infocorp que garantiza. Pero yo tengo ahí una duda, presidente, sobre estas preocupaciones que tengo para ver si el equipo técnico en el análisis que se han realizado para, digamos, no generar una norma que termine siendo redundante, que me parece, como digo, legítimo que del reglamento elevemos a norma de ley, pero no sé si estamos terminando de solucionar el problema central. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Alguien más de los colegas congresistas quiere intervenir, participar? Sí, adelante, congresista Echaíz. Presidente, tal vez analizar o evaluar las razones por las cuales se modificó la norma anterior para suprimir precisamente la autorización de las partes para hacerlo directamente. No sé si la tengan ahí. Entonces sería un buen dato que permitiría tomar una decisión en este momento, que me parece que quedó pendiente de hacerlo, y no sé si se completó o no. Entiendo que la propuesta que es de la congresista Jessica Córdoba es de alguna manera porque los operadores que conocen el tema no comunican al registro, entonces se habilita a la parte para que pueda hacerlo. Sí, las razones son atendibles, solo que habiendo habido una norma que lo establecía, supongo que hubieron también razones para suprimirla. ¿Cuáles fueron esas razones? De pronto, el resultado fue negativo, generó algún problema que afectaba al mismo alimentista, no lo sé, pero sería bueno tener ese dato previo, complementarlo para tomar una decisión. Yo estoy de acuerdo que mientras se facilite a las partes los registros y todo demás, perfecto, pero si, como dice la congresista, ha habido una norma que ya lo establecía, pero que fue modificada precisamente para suprimir esa autorización que tenían las partes para hacerlo directamente, habría que ver cuáles fueron las razones. Entonces, complementando eso, ya estaría completo el dictamen. Sí, interesante la observación que nos hace la doctora Chaiz y el congresista Luque. Entonces, un poco para aclarar al respecto, le damos la palabra al secretario técnico. Tiene uso de la palabra, señor secretario técnico. Gracias, señor presidente. Para tomar cuenta que sobre el proyecto propuesto se remitió a 5 sectores, dando como una opinión favorable el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sobre la materia de consulta, el Ministerio Público redacta lo siguiente. Mediante ley 28970, por el decreto legislativo 1377, se cuestionaba el hecho de que únicamente procedía a inscripción a petición de parte,
convirtiendo al REDAN, no el registro, en un mecanismo con poca eficacia para la sociedad, por cuanto se indicaba que el juez no se encontraba facultado para autorizar de oficio la inscripción del deudor alimentario. Dicho esto, en la opinión del Ministerio de Justicia, ¿no?, que considera es viable jurídicamente, describe lo siguiente. Las precisiones de fondo que debe aclararse en la fórmula normativa. 1. Fase del proceso que corresponde en el plazo de 3 días, que se debe mencionar. 2. Resolución judicial que la parte interesada deberá presentar para los efectos de la solicitud de inscripción. 3. El anexo 1, que trata de la solicitud de declaración del deudor moroso. 4. La pertinencia de solicitar a la parte la fotografía del deudor alimentario moroso. Y 5. Evaluar la actualización y adecuación del reglamento de la ley, que crea el registro de deudor de alimentarios morosos. Esta área técnica, sí. Creo que quedó claro. Damos la bienvenida y el uso de la palabra al doctor Balcázar. Muchas gracias, con la disculpa porque estaba en la comisión permanente en sesión. Me acabo de enterar de que este es un asunto que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque efectivamente lo primero que se decía de que toda inscripción sobre deudas morosas correspondía... Doctor Balcázar, ¿puede acercarse al micrófono para que lo escuchemos? Siempre se ha tenido en cuenta de que el interés de inscribir las deudas morosas o reclamar era instancia de parte. O sea que no, así como las denuncias eran instancia de parte, las demandas eran instancia de parte, no podía hacerse de oficio por parte del juez, terminado un proceso, etc. ¿Y por qué? Porque como quiera que los deudores morosos generalmente son gente en su mayoría desocupada, como siempre he dicho yo, y lo he visto, entonces cabía la posibilidad de que en el interín se pueda arreglar, se pueda ir pagando privadamente y fraccionadamente, y por eso es que muchas personas que teniendo creencias alimentarias no denunciaban, no continuaban con la ejecución misma del adeudo, pese a la liquidación que existía. Y por otro lado, porque consideraban de que de oficio hacerlo cerraba esa posibilidad de arreglos parciales en el interín, porque si lo mandaban, por ejemplo, a Infocor como deudor moroso, le quitaba la posibilidad al deudor, al padre, en este caso, para poder tener acceso a una serie de postular, tener trabajo. ¿Por qué? Porque tiene esa mancha ahí. Entonces es un asunto que hemos reconocido sensible en el Perú, desde luego, pero es un asunto civil que se forzó por razones constitucionales. En mi época se forzó para llevarlo a la vía penal, porque en realidad sí, en todos los países del mundo es un asunto civil administrativo y punto. Entonces llevarlo a un terreno ya de una excesiva persecución, a mí me parece que no es lo más recomendable. Sin embargo, dejamos para que esto podría tener mayor información, qué cantidad de procesos están realmente reiteradamente, porque vamos a ver que muchas de esas creencias no están siendo activadas, porque ya arreglaron. Así que todo ese dato estadístico me gustaría conocer, por lo menos para no entrar en un mayor conflicto y agravar más una situación que es muy sensible, que la presidenta incluso dijo que el 33% de demandas tenían ahora ocupado al Poder Judicial. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, congresista. Entiendo que ahorita el que está obligado a comunicar al registro es el operador, el juez. Lo que ahorita estamos debatiendo es que también esté facultado la parte. Claro, lo que dice el congresista Balcázar es muy cierto. Sin embargo, eso tendría que ser materia de otra propuesta bueno, a ley, ¿no? Claro. Bueno, ya. Sí, entonces vamos al voto, entonces. Señor secretario técnico, por favor, sírvase a tomar el sentido del voto. Sí, señor presidente. Congresista Balcázar Celada. Abstención. Congresista Paredes González.
está reglamentado, ¿no? Ya está en el reglamento, entonces ya eleva la ley, pues sí, a favor. Gracias, congresista. Congresista Paredes González. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Chirinos Venegas. A favor. Se consigna, congresista. Congresista Cruz Mamani. A favor, sí. Congresista Doroteo Carbajo. A favor. Gracias, congresista. Congresista Chais de Núñez. A favor. Congresista Guerra García. Congresista Luque Ibarra. Congresista Morante Figari. Morante Figari a favor. Gracias, congresista. Congresista Moyano Delgado. Chirinos Venegas a favor. Gracias, congresista. Congresista Salguana Cavides. Congresista Salguana Soto Cavides. Palacios. Salguana Se consigna, Cavides a favor. congresista. Disculpe, a favor. Consignado. Soto Congresista Palacios Soto a favor Palacios. también. A favor, Soto Palacios. Gracias. Se consigna, congresista. Congresista Ventura Ángel. Señor presidente, queda aprobado el dictamen por unanimidad de los congresistas presentes. Secretario técnico, congresista Alegría, no me ha llamado, a favor. Consigno su voto, señor congresista. Por unanimidad, presidente. Gracias, señor secretario técnico. Por consiguiente, habiendo sido aprobado por unanimidad el proyecto referido, damos paso al tercer punto. Debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 313/2021-CR, proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la reubicación del establecimiento penitenciario del Cusco de varones y mujeres Cuencoro, ubicado en el distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco. El predictamen recaído en este proyecto tiene como propuesta que se declare de necesidad pública la reubicación del penal de mujeres y varones Cuencoro del Cusco, el cual se encuentra ubicado en el distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco. Dicho establecimiento penitenciario entró en funciones el año 1976. Tiene un área de 8.500 metros cuadrados, en aquella época con el nombre de Centro de Readaptación Social Cuencoro. Posteriormente, en el año 1987, se construyó en el área colindante a este el establecimiento penitenciario Cusco de Mujeres, el mismo que entró en operaciones en el año de 1988. Sin embargo, en la actualidad, el citado establecimiento penitenciario se encuentra inmerso dentro de una zona urbana donde se ha desarrollado o se ha establecido la población. La propuesta sobre la declaratoria de necesidad pública e interés nacional que contiene el dictamen busca la reubicación del establecimiento penitenciario Cuencoro del Cusco bajo el sustento de que su actual ubicación estaría vulnerando los siguientes derechos constitucionales de la población: derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado
y adecuado al desarrollo de su vida en paz dispuesto en el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política. Derecho a la libertad y seguridad personal dispuesto en el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política. En efecto, la propuesta plantea que se oriente y se concretice y se salvaguarde el bienestar de la sociedad y reconducir la satisfacción de los citados derechos fundamentales que bajo los parámetros señalados anteriormente se aplicarían al presente caso de la siguiente manera. El contenido de la propuesta está vinculado al bien común. En efecto, su fin es reubicar el establecimiento penitenciario hacia una zona apropiada, lejos del casco urbano donde la población vive, en el distrito de San Jerónimo. La propuesta contribuye a la realización de la dignidad humana que está relacionada con una adecuada convivencia en sociedad, gozando de los derechos constitucionales inherentes a la persona, tal como la tranquilidad y la seguridad personal. La propuesta también fortalece los principios democráticos, pues los derechos fundamentales son la materialización del principio democrático en su faz fundacional al interior del Estado social y democrático de derecho, así como fortalece la convivencia pluralista en armonía. La propuesta dará lugar a un proceso de toma de decisiones a fin de que se materialice para las entidades competentes del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Justicia y el INPE, para que se priorice sus acciones para llevar a cabo la reubicación del referido establecimiento penitenciario. Por estas razones, esta comisión considera que la propuesta legislativa analizada resulta viable, por lo que se propone un texto sustitutorio que contiene la declaratoria de necesidad pública e interés nacional para la reubicación del establecimiento penitenciario de varones y mujeres del Cusco, Cuencoro. Por lo expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto descrito. Damos pase al Señor presidente, buenos días. Quiero solicitar usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Sí, congresista Aragón. Adelante, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, le agradezco. Bueno, efectivamente, en el presente caso, señor presidente, es un proyecto de ley. Bueno, primero quiero saludar a todos los congresistas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Muy buenos días. Ante todo, permítanme, en primer lugar, agradecer a la mesa directiva, al personal de asesores, por haber retomado el debate de este dictamen de proyecto de ley número 313. Proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la reubicación del establecimiento penitenciario de varones y de mujeres Quencoro, que está ubicado en el distrito de San Jerónimo, provincia, región del Cusco. Señores congresistas, la presente iniciativa es declarativa. ¿Por qué? El objetivo es llamar la atención del Poder Ejecutivo para la reubicación, es decir, exhortar al Poder Ejecutivo para que la reubicación de este penal de varones y mujeres llamado Quencoro pueda ser una realidad. Este penal se construyó con señores congresistas el año 1976 todavía y fue entregado pues al Instituto Nacional Penitenciario el año 1988. La cantidad poblacional, estamos hablando aproximadamente al año 2019, asciende a 3.500 personas entre varones y mujeres. En la actualidad, ¿cuál es el problema? El problema es que este penal se encuentra en plena zona urbana, ojo, congresistas, plena zona urbana del distrito de San Jerónimo, de la ciudad del Cusco, por lo cual es importante que se efectúen las acciones necesarias para la reubicación del penal, a fin de que sea trasladado a una zona adecuada, a una zona segura, a una zona lejos de la ciudad. Entonces, actualmente es un peligro, porque está en plena zona urbana del distrito de San Jerónimo, Cusco. Entonces, es de suma urgencia que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y por supuesto el INPE,
coordine, gestione con el gobierno regional del Cusco y la Municipalidad de San Jerónimo para que de forma conjunta se adopten las medidas necesarias para lograr la reubicación de este penal. Mucha gente, colegas congresistas, tiene problemas de salud, porque este penal tiene antenas, digamos, para evitar, llamadas a celulares de los internos que están ahí en el penal, y esto ha originado molestias neurológicas, y hay una data ahí, una información, hay una data estadística en vecinos del distrito de San Jerónimo. Entonces es urgente. ¿Hay proyectos? Sí hay proyectos. Hay 3 alternativas congresistas de la comisión para su reubicación. Hay 3 alternativas, 3 proyectos, y finalmente el Ministerio de Justicia, el INPE, el Poder Ejecutivo, determinará cuál es la mejor, ¿no? Cuál es la mejor en zonas que están alejadas de la población, donde perfectamente puede, funcionar el penal, el futuro penal, y esto se definirá mediante la normativa del Invierte PE, ¿no? Porque son proyectos que están inactivos. Es todo. Yo agradezco al que se pueda dictaminar, que se haya dictaminado favorablemente, y ojalá que pueda aprobarse este proyecto de ley. La fórmula legal no hace mención al lugar exacto, porque esto tiene que ser un tema que va a estar en función a que el proyecto Invierte PE va a determinar, ¿no? Dónde será finalmente el nuevo penal. Hay proyectos ya en ejecución, ¿no? Muchas gracias, presidente. Era mi aporte. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cruz. Gracias, presidente. Saludos a todos los miembros de la comisión. Aunque está aquí la congresista Ruth Luque, que es de Cusco, que podría quizá absolvernos mejor. Este es un caso que, como dijo el congresista Aragón, se está retomando porque, al parecer, en el periodo de sesiones anteriores hubo alguna suerte de controversia o conflicto. Hay una postura distinta, me parece, el congresista Guido Bellido. Y creo que ahí no solamente es este proyecto de ley, sino al parecer hay otro, ¿no? Sería bueno que se aclare y a partir de ahí podamos tomar una decisión, ¿no? Yo no soy de la región, hago la alerta, tomo como referencia también lo manifestado por la expresidenta de la Comisión de Justicia y por lo tanto pongo a consideración de todos en el debate, ¿no? ¿Sí? ¿La congresista Luque? Presidente, ¿puedo hacer una pequeña... Sí, una pequeña afirmación? Por favor, adelante, congresista. Ya, gracias, Aragón. presidente. Solo un detalle. La vez pasada se pensó, y eso lo conversé con el colega Guío, que está acá a mi lado, porque estamos en el MINEN, ahorita en el Ministerio de Energía y Minas, en un tema de Chumbivilcas, ya ha expuesto su proyecto hace unos minutos. Se pensaba que este proyecto estaba dirigido a un distrito determinado, ¿no? Y eso no era lo correcto. O sea, el nuevo penal de Quencoro tiene 3 alternativas, 3 opciones, ¿no? Paruro, Caicay y Colquepata, como seguramente la congresista Ruth va a mencionar. Hay 3 opciones, pero finalmente son proyectos que están inactivos. Finalmente, el Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, determinará cuál es la mejor opción. O sea, la fórmula legal no contiene, ese fue, digamos, la duda la vez pasada, no contiene, la fórmula legal no podría tenerla, que este penal se va a ir, porque nosotros no es nuestra potestad de decidir ello, se va a ir a tal distrito con nombre propio. No, hay 3 opciones y el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia determinarán cuál es el proyecto más conveniente, qué distrito es, digamos, el que tiene las mejores condiciones para que esté el nuevo penal ubicado, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Cruz. No, prefiero que la congresista Luque sí, la congresista Luque, por favor. Disculpe, Gracias, congresista. presidente. Efectivamente, digamos un poco quizá para aclarar, el conflicto en todo caso que existía alrededor de la construcción del penal de Quencoro en mi región es más por la ubicación, ¿no? Porque ningún sector de mi población quiere pues donar un penal, y ese es en realidad
Creo que esa es un poco la posición que se tiene en distintos lugares. Entonces, lo que se está proponiendo aquí con esta iniciativa no es decidir el lugar, simplemente declarar de necesidad pública la reubicación de ese establecimiento. Claro, a dónde vaya, eso espero que parte del trabajo que el Ministerio de Justicia ha venido desarrollando, pero como digo, no hay consenso. Entonces, efectivamente, esta propuesta recoge iniciativas ya anteriores y recoge, digamos, quizá un poquito para explicar también a los distintos colegas, una demanda de un amplio sector de la población del distrito de San Jerónimo. Lo que pasa es que en mi región, el penal de Quencoro, digamos, ha quedado ahora prácticamente ubicado en la zona de la ciudad. Claro, hace como 20 años el crecimiento urbano que teníamos no era de esa naturaleza. Cusco terminaba casi finalizando el hospital, digamos, el hospital regional, ¿no? Y algunas otras casas, pero ahora el crecimiento urbanístico se ha desmedido, entonces ha quedado prácticamente en la zona urbana. Entonces, responde un poco a eso y en la propuesta no se está colocando el tema del lugar, que era el conflicto que existía alrededor de ese tema. Entonces, sí es un proyecto absolutamente simbólico, es declarativo y esperamos con este proyecto declarativo, digamos, que lo ha impulsado el congresista Aragón, digamos, poder retomar un poco el proceso de diálogo que está haciendo el Ejecutivo, ¿no? Que en realidad es parte que ya también ha venido haciendo, pero que queremos que ojalá pues se concretice en algún momento y generar el diálogo y el acuerdo social que en realidad tiene que estar detrás de estos propuestos. Eso, presidente. Gracias, colega. Gracias, congresista Luque. Entonces, culminado el debate, señor secretario técnico, ¿sí le vas a llamar a los colegas congresistas para registrar el sentido de su voto? Sí, señor presidente. Congresista Gonza Castillo. A favor. Congresista Balcázar Celada. A favor. Gracias, congresista. Congresista Paredes González. Paredes González a favor. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Alegría García. Alegría a favor. Gracias, congresista. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas a favor. Gracias, congresista. Congresista Chirino Venegas. Quirinos Venegas a favor. Se consigna, congresista. Congresista Cruz Mamani. Cruz a favor. Gracias, congresista. Congresista Doroteo Carbajo. A favor. Congresista Echaíz de Núñez. Congresista Guerra García. Congresista Luque Ibarra. A favor. Gracias, congresista. Congresista Morante Figari. Morante Figari a favor. Se consigna, congresista. Congresista Moyano Delgado. Congresista Salguana Cavides. Salguana Cavides a favor. Se consigna, congresista. Congresista Soto Palacios. A favor. Congresista Ventura Ángel. Por favor, consignar mi voto. García, no sé que tengo problemas de conexión. Se consigna, congresista. Se consigna, congresista García. Señor presidente, en consecuencia, con con 14 votos a favor, se aprueba el predictamen con unanimidad. Gracias, señor secretario técnico. Continuamos entonces con el siguiente punto, referido al debate y votación
del predictamen recaído en el proyecto de ley 2211/2021-CR, que propone instituir el 5 de junio como Día de la Abogada Peruana. Señor presidente, el congresista Soto quisiera pedir hacer uso de la palabra, si me permite, por favor. Congresista, ¿es respecto al tema anterior o porque estamos ya exponiendo? Sí, sobre este punto, señor presidente, por el tema que usted está tocando, desde el proyecto de ley 2211. Ya, ¿le parece si termino de sustentar y le damos el uso de la palabra? Lo que pasa, justamente, señor presidente, yo quiero pedir una cuestión previa para que retome a la comisión este proyecto, porque veo que hay opiniones favorables del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Cusco, entonces, sin embargo, se está dictaminándose pues para el archivo. Yo creo que podemos, en todo caso, socializarlo y con mayores opiniones, o mejorar la fórmula legal. Justamente por ello, yo quisiera plantear cuestión previa para que pueda retornar a la comisión para mayor estudio. Sí. Congresista, ¿le parece si primero expongo y de allí en el debate y usted pide su cuestión previa? Creo que es lo más adecuado, porque claro, de repente usted, sí. De acuerdo, bien. Gracias. Continuamos entonces. El predictamen recaído en el proyecto de ley 2211/2021 propone, como lo señalaba, instituir el 5 de junio como el Día de la Abogada Peruana. El presente dictamen tiene como finalidad instituir efectivamente el 5 de junio como el Día de la Abogada Peruana en homenaje al nacimiento de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, y asimismo se realicen actuaciones académicas destinadas a reconocer a las personas que han abrazado la carrera del derecho, ¿no? Como la dama cusqueña en mención, quien puso las bases de los derechos fundamentales de la profesionalización de la mujer. De acuerdo con la propuesta, se busca reconocer a la prestigiosa e insigne personalidad y a la primera mujer jurista en el Perú, doña María Trinidad Enríquez. En homenaje a su nacimiento, se propone instituir el 5 de junio como el Día de la Abogada Peruana. Cabe resaltar que en la actualidad se reconoce en nuestro país el 2 de abril de cada año como el Día del Abogado, que engloba a mujeres y varones, cuyo origen se remonta al año de 1952, fecha en el cual el Colegio de Abogados de Lima celebró por primera vez este día, conmemorando el nacimiento del jurista político, militar y diplomático peruano Francisco García Calderón, quien llegó a ser presidente del Perú durante un breve tiempo, marzo a noviembre de 1981, y es considerado el patrono de la abogacía peruana. Como ustedes saben, colega congresista, es un abogado, es un profesional licenciado en Derecho que se encarga de la defensa y la dirección de las partes involucradas en los procesos judiciales, en administrativos y otras áreas. También puede brindar asesoramiento y consejo jurídico. El ejercicio profesional de esta profesión exige, en la mayoría de los países, que el abogado tenga una autorización estatal o que esté inscrito en un colegio de abogados o institución similar. Al respecto, el 3 de febrero de cada año se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer y rendir honor al profesional en derecho. Al margen de ello, en América Latina, el Día del Abogado se conmemora en distintos hitos en cada país. Al respecto, consideramos importante mencionar el uso del masculino genérico explicado en el informe de la Real Academia Española de la Lengua sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, el cual precisa el uso genérico del masculino gramatical como en el mecanismo inclusivo que tiene la lengua española para aludir a colectivos formados por hombres y mujeres. Es preciso que el masculino gramatical aplicado al presente caso abogado está siendo también usado
con el valor genérico y por tanto incluye también en la referencia a hombres y mujeres. En consecuencia, las abogadas peruanas son homenajeadas y reconocidas desde hace más de 4 décadas, cada día 2 de abril de cada año. Por las consideraciones expuestas, estimados colegas congresistas, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recomienda la no aprobación de la presente iniciativa recaída en el proyecto de ley 2211/2021-CR. Colegas congresistas tienen el uso de la palabra y por consiguiente el colega Wilson Soto ya había solicitado con anticipación. Adelante, colega Wilson Soto. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, antes que entre en votación este predictamen, yo solicitaría una cuestión previa para que retorne a la comisión para mayor estudio. Lo que pasa justo aquí estoy revisando el predictamen, señor presidente. Si bien es cierto, se ha pedido opiniones al Ministerio de Justicia, Poder Judicial, al Ministerio Público, al Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Abogados de Arequipa, Colegio de Abogados de La Libertad y a la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. Y de los cuales aquí en el predictamen estoy viendo hay opinión favorable sobre este proyecto, señor presidente, del Poder Judicial. Asimismo hay opinión favorable del Colegio de Abogados de Cusco. En todo caso, yo creo que debemos tener más opiniones. Bueno, también, sin embargo, la comisión también es autónomo también, puede emitir predictamen, tanto para el archivo, el plano, favorable, desfavorable, está en todo su derecho. Pero yo pediría, señor presidente, una cuestión previa para que retorne a la comisión, de hecho que en todo caso mejorarlo, la fórmula legal. Entonces, solamente eso me pidió, señor presidente. A ver, por favor, usted lo puede someter a votación. Muchas gracias. Gracias, congresista. Parece Señor que están presidente, uso de la palabra, Sí. por favor, un minuto. Ya, el congresista Aragón, luego la congresista Luque. Adelante, congresista Aragón. Gracias, presidente. Presidente, yo soy autor de este proyecto de ley y efectivamente el predictamen que se ha puesto en debate, en realidad lo que está definiendo es mandar al archivo, ¿no? Y yo también no soy miembro de la comisión titular, pero pediría que se vote a favor de la cuestión previa como autor de este proyecto. Efectivamente, porque el Poder Judicial en realidad emite una opinión favorable con algunas, observaciones en el sentido que recomienda reformular. La opinión es favorable, pero recomienda reformular la finalidad de los actos conmemorativos. No habla, digamos, de un archivamiento del proyecto o no emite una opinión en contra. Una finalidad de reformular la fórmula legal, prácticamente, ¿no? La finalidad de los actos conmemorativos a fin de que se tenga claridad sobre el sentido de los mismos y dirigidos a resaltar el legado, pues, porque este proyecto está en función, ¿no?, a que la señora y jurista María Trinidad Enríquez fue la primera jurista de Latinoamérica y actualmente en acto de justicia se le considera como símbolo del Día de la Abogada Peruana, ¿no? Entonces, yo también pediría a los colegas que pueda aprobarse esta cuestión previa, que se reformule, ¿no?, la finalidad de los actos conmemorativos del Día del Abogado y pueda, pues, regresar a comisión a efectos de poder, celebrarse el Día del Abogado, abogada peruano. Y bueno, esto ya con los asesores de mi despacho y también de la comisión. Entonces, les pido, colegas, puedan aprobar esta cuestión a efecto de que se continúe con el estudio de esta iniciativa, que lo que busca en realidad no es revalorar, digamos, a María Trinidad Enríquez como jurista, ¿no? Primera jurista, no solo del Perú, sino de Latinoamérica. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Luque. Gracias, presidente. A ver,
Yo quisiera, sí tengo varias observaciones al análisis del dictamen, porque creo que es importante comprender el contexto y las razones que motivan la presentación de esta iniciativa legislativa. Y una de las razones que motivan esta iniciativa, que el autor es el congresista Aragón, es el reconocimiento a María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, que es una de las primeras mujeres que estudió Derecho en el siglo XIX. En un contexto, colegas, que creo que es importante recordar, por eso es que creo que hay que mirar el contexto de este proyecto, en el cual las mujeres teníamos absolutas desventajas históricas, culturales, para poder desarrollar y estudiar una carrera de estas características. De hecho, la señora María Trinidad, digamos, tampoco era, digamos, de un sector, digamos, económico pobre, pero incluso en esas condiciones ella significó todo un desafío ser parte, digamos, de este grupo, digamos, cierto, de juristas que era exclusivamente asignado hacia los hombres. Y la carrera de Derecho, digamos, ahora, felizmente, como muchas otras carreras, ¿no? Las mujeres también podemos participar, podemos desarrollar y podemos decir que somos abogadas. Yo no digo que soy abogado, yo digo que soy abogada, ¿no? Porque he desarrollado mi labor en función a eso y precisamente nos identificamos y la identificación que hacemos no es porque entramos en un debate que a veces se lleva para diferenciarnos, sino lo hacemos porque queremos ser reconocidas, visibilizadas, ¿no? Y creo que sobre esa reflexión podríamos hacer con otras carreras, como por ejemplo las carreras de ingeniería, ¿no es cierto?, donde naturalmente se concibe que el ingeniero es un hombre cuando en realidad es una carrera que también la han desempeñado mujeres. Entonces, este proyecto tiene ese origen, ¿no? Tiene un origen de reconocimiento para instaurar una fecha en reconocimiento a una figura, ¿no? Que en un contexto determinado de la historia política ha estudiado Derecho y que permite generar esa simbología. La fecha del Día del Abogado está institucionalizado, eso lo sabemos, está reconocido, pero lo que intenta la iniciativa es visibilizar, digamos, el rol de las mujeres y nuestro reconocimiento con una norma declarativa de esta naturaleza. En atención a eso, yo respaldo la cuestión previa que ha planteado mi colega. Me parece que se pueden buscar otras fórmulas, presidente, que pueda un poco reconocer el objetivo que busca esta iniciativa legislativa y, digamos, si no generar un archivamiento, digamos, desconociendo el objeto político que busca esta propuesta. Además, porque creo que es razonable que incluso esta iniciativa, el propio Colegio de Abogados, en el caso de mi región, lo ha planteado, el Poder Judicial incluso hace una opinión, ¿no es cierto?, donde incluso valora el tema del reconocimiento y la valoración de género que debe haber, aunque a algunos colegas no les gusta escuchar la palabra, pero en realidad tiene ese objetivo. Entonces yo solicito, digamos, respaldar esta cuestión previa, que haya, digamos, una mayor reflexión, recoger también otras voces, ¿no es cierto?, de otros colegios de abogados. Y como digo, creo que el objetivo no es, no está generando, digamos, separar hombres y mujeres, sino visibilizar a través de esta iniciativa el rol que han tenido las mujeres y en este caso a través de la figura de María Trinidad, pues el rol de las mujeres abogadas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Flavio Cruz. A ver, lo que pasa es que el 2 de abril está instituido como el Día del Abogado y la abogada también, o sea, en forma genérica. Claro, el vocativo correcto efectivamente es la abogada, no hay que hacerse problema ahí. En tiempos de liberación femenina, el posicionamiento de la mujer, ya la reivindicación de derechos que por sí misma, a través de luchas, ¿no?, históricas e inclusive en el terreno del desempeño profesional lo han conseguido, eso se valora y no vaya a ser que la mujer, que en muchos casos aquí mismo, muchas veces hemos escuchado en el Pleno que no necesitan que les ayuden, no necesitan que les celebren aparte de ellas, se consideran incluidas y no podría resultar esto que más bien la mujer está siendo excluida, separada, apartada.
Vayamos al tema conmemorativo, porque estos acontecimientos luego provocan una conmemoración, efectivamente una celebración y una asunción de tareas, de compromisos en un día institucional, etcétera. Puede ser que genere que el Día del Abogado, el día 2 de abril, estén solo convocados los varones abogados y las damas no, y el día 5 de junio solo las damas y los varones no. Va a haber una suerte de separación, o habrá una doble celebración. Pero como en el caso de la congresista Luque casi me convence, entonces mejor vamos a la cuestión previa y luego una mejor reflexión y efectivamente veamos algunas reacciones más, señor presidente. Y bueno, no estará mal también que haya esta doble celebración en conmemoración, o dijeron en reconocimiento de María Trinidad Enríquez Ladrón de Llevar. Entonces, vamos en esa línea y mejoramos la redacción, me parece, de la fórmula legal, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Balcázar. Sí, muchas gracias, señor presidente. Acabo de escuchar los fundamentos tanto del doctor Aragón como del doctor Luque por un lado y el doctor Cruz por el otro. Y yo me sumo a lo que está diciendo el doctor Cruz, porque efectivamente en el fondo es una proposición ideológica que está superada. Y efectivamente haríamos con este presidente, haríamos que todas las profesiones de mujeres que han estudiado tengan su propio también profesionales que han ingresado y hagan su Día de la Mujer. Entonces yo creo que aquí el Colegio de Abogados y la Federación de Colegios de Abogados del Perú tienen ya institucionalizado un día muy celebrado donde nadie ha mostrado ninguna queja, al contrario, nos hemos juntado abogados, hombres y mujeres, es una gran fiesta que se celebra en todos los colegios de abogados del Perú. Yo he sido decano y he visto cómo la gran presencia de mujeres en las listas decanas de los colegios de abogados, etcétera. Entonces, esa suerte de unidad del gremio no se ha visto en ningún momento cuestionada. Entonces, pretender separar con un día especial, como dice el doctor Cruz, podría ser caso de que en la celebración del Día de la Abogada los hombres no concurran, abogados. Y habría que modificar incluso todo lo que significa el estatuto del Colegio de Abogados del Perú, los estatutos de los Colegios de Abogados del Perú. Entonces yo creo que bien estamos como estamos, y yo creo que lo que se ha dicho ahí ya se ha recogido una serie de informes de varios colegios de abogados. El Cusco, obviamente, porque la propuesta es del Cusco, pero el resto de informes en realidad no son favorables. Yo creo que perdemos tiempo estar recogiendo qué otra información, si las informaciones ya están presentadas y la comisión dice que no es viable. Por esa consideración yo me mantengo en la idea de que debemos dar el voto, pero respecto al tema y no a la cuestión previa. Muchas gracias. La congresista Luque ha pedido la palabra. Sí, previo a la votación, la cuestión previa, sí quisiera hacer dos temas de reflexión. Yo no soy autora del proyecto, ¿no? Pero yo no creo que el propósito del congresista Aragón sea buscar dividir, digamos, dos fechas separadas. Lo ha planteado en reconocimiento a una mujer que ha estudiado Derecho. Y quiero un poquito recordar que la fecha, digamos, en la cual se celebra el Día del Abogado, que es el 2 de abril, es en reconocimiento a Francisco García Calderón, ¿no? Como el Día del Abogado. Y bajo una ley que es la 23248. Es decir, se hace en función, y perdón que lo diga así, colegas, en función a un hombre, ¿no? Y se invisibiliza la figura y el rol que las mujeres también hemos aportado en la historia, en este caso de María Trinidad, y entiendo que ese es el espíritu por el que se presenta. Yo creo que se puede buscar una fórmula distinta, porque no se trata efectivamente de instituir el Día del Abogado en una fecha y el Día del Abogado, esa no es la idea. Yo tampoco comparto esa propuesta y en todo caso lo aclaro, ¿no? Y se lo dije de manera personal al colega Aragón. Creo que se puede buscar una fórmula, ¿no es cierto?, que permita precisamente rescatar
esa parte de la historia, que es creo que el fondo de esta iniciativa, ¿no? Sí creo que ahí se pueden buscar fórmulas alternativas, presidente, y pido pues, que se respalde la cuestión previa para precisamente reflexionar, analizar, y yo entiendo que puedan haber quizá temas más trascendentes para otros colegas, pero a mí me parece simbólico un tema, colegas, porque en toda la historia, digamos, de las profesiones y de las carreras que se han desempeñado, incluso del mundo de la investigación, las mujeres hemos estado invisibilizadas, y si quizá ahora, a raíz de ese debate, se puede hablar sobre María Trinidad, es precisamente por iniciativas que ponen en la mesa del rol que han jugado y el aporte que también las mujeres hemos tenido en el mundo jurídico. Entonces creo que ese es el fondo y se pueden buscar fórmulas alternativas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Está pidiendo la palabra el congresista Waldemar Cerrón. Sí, señor presidente, muy buenas tardes, distinguidos colegas. Me parece interesante el proyecto que se está presentando y también la cuestión previa, porque podría fusionarse en un solo día, que ya está establecido el día del abogado y también del abogado, o sea, pasar la fecha al mismo día y darle la trascendencia respectiva, demostrando la unidad, ¿no? Dentro de género, si queremos llamarlo, de roles, como quieran, porque por ahí puede salir otra propuesta, iba a decir, pues, el día del abogado, ¿no? Entonces, creo que es necesario considerar todos estos elementos en una sola fecha, para no discriminar a nadie a través de la cuestión previa. Muchas gracias. Gracias, congresista. Bueno, culminado el debate, vamos a pasar a la cuestión previa. Y, señor secretario técnico, por favor, sírvase de tomar el sentido del voto respecto a la cuestión previa. Bien, presidente. Congresista Valcarce Celada. En contra. Congresista Paredes González. Congresista Alegría García. Paredes González en abstención, por favor. Gracias. Alegría. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas a favor de la cuestión previa. Congresista Chirinos Venegas. Congresista Cruz Mamani. Cruz, a favor. Congresista Doroteo Carbajo. Quirino Venegas, a favor. Se consigna, congresista. Congresista Echaíz de Núñez. Congresista Guerra García. Congresista Luque Ibarra. A favor. Congresista Morante Figari. Guerra García a favor. Morante. Guerra García a favor. Morante Se Figari en consigna. contra. Se consigna, señor congresista. Alegría en contra. Congresista Moyano Delgado. En contra. Se consigna, congresista. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. A favor, Soto Palacios. Congresista Ventura Ángel. Señor presidente, con 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, se aprueba la cuestión previa. Gracias, señor secretario técnico. Por consiguiente, vuelve a comisión para un mejor análisis y, bueno, esperamos sus aportes de los colegas congresistas para sacar algo que consense y que en todos tengamos de acuerdo. Bueno, finalmente, ya no tenemos nada, ¿no? Entonces, colegas congresistas, no habiendo más temas en agenda, se somete a la acta a la dispensa. Señor presidente, el congresista Soto, Sí. por favor.
Sí, congresista. Señor presidente, muchas gracias. Agradecerle a los colegas congresistas por haber apoyado, por votar en la cuestión previa a favor. Seguramente estoy seguro, bajo su presidencia en la Comisión de Justicia, podemos enriquecer este predictamen que está en discusión. Seguramente también podemos aportar a algunos congresistas que han participado. Entonces eso se valora. Muchas gracias, señor presidente, y le agradezco. Gracias, congresista. Bueno, entonces, no habiendo más otros temas en agenda, se propone la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. De no haber objeciones, se da por aprobado. Siendo las 13:29, se levanta la sesión. Muchas gracias.